El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Y 99 presenta Diálogo de la Tarde, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Lo acompañan Eduardo Mendoza Estrada, Alberto Quintana, Michelle Maffei, Leonidas Castro y la coordinación de Wendy Quinde. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos que escuchan y sintonizan I99. Les saluda Eduardo Mendoza Estrada en su programa Diálogo de la Tarde, aquí junto a ustedes, junto con Alberto Quintana Vera, Jorge Escobar y Michelle Maffei y Wendy Quinde, que también está por aquí, que da la vuelta. Buena tarde, y pues así empieza el Diálogo de la Tarde, Alberto. Claro que sí, jornada de martes. Un abrazo inmenso a todos quienes están siguiendo nuestra señal. Ya habrá tiempo más adelante porque andamos apremiados con tantos acontecimientos informativos para revisar un tanto, ¿no? Hay de alguna forma complacencia entre los representantes del sector empresarial privado que acompañan al presidente Daniel Noboa. Ya en Tokio, en Japón, están en miércoles, 14 horas de diferencia horaria, pero en todo caso ya habrá chance como para analizar un poquito, ¿no? Estas vías que se abren para poder plasmar, Jorge Escobar, un acuerdo comercial entre Ecuador y Japón. Enhorabuena, ¿cómo le va, Alberto? También un fuerte abrazo para el abogado, también para Michelle, a todos los seguidores y oyentes. Lo propio en la coyuntura nacional, ¿no? Mientras el bloque de seguridad, conformado por el Ministerio del Interior y también de Defensa, se esfuerzan con la policía, con la fuerza pública, militares y demás, deteniendo a todos esos peligrosos delincuentes, en la función judicial sigue la feria, ¿no? Liberando a peligrosos pillos, algunos con más de 7 detenciones y no pocos antecedentes penales. En todo caso, es ese el eslabón pendiente, Michelle. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo para todos, Eduardito, Alberto, Jorge. Sí, evidentemente, justo estabas mencionando un caso que quería hablar de alias Matatán, que era un presunto cabecilla para los Chone Killers. Y lo particular de alias Matatán es que fue liberado, y múltiples veces fue liberado por jueces de garantías penales. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y sí, evidentemente el bloque de seguridad está con los operativos, está con Policía Nacional, está con Fuerzas Armadas. El problema es que no están redireccionando también el enfoque no solamente a jueces, sino fiscales. Si el fiscal no pone dentro de sus observaciones la recomendación de prisión preventiva, simplemente el juez va a liberarlos y los va a liberar con toda facilidad porque no están haciendo nada ilegal, aunque sea en papel. Claro, estarían bailando el mismo mambo, ¿no? Exacto. Así es, la verdad, muy interesante. Tenemos ya el primer entrevistado, ya está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy. Justamente vamos a hablar de varios temas, en especial del tema tributario, el abogado Napoleón Santamaría. ¿Cómo está, Napoleón? Qué gusto saludarlo. Un fuerte abrazo a la distancia, saludos con todos, muy buenas tardes. Terminando agosto, ya empezando septiembre, ya se cierra el año prácticamente. ¿Cómo ve el tema de la recaudación? ¿Cómo ve lo que se va a venir? El 15% del IVA, ¿cree usted que se va a bajar al final de cuentas? ¿Cuándo cree que ya podemos tener de nuevo un poquito más barata la cosa? Bueno, a ver, algunos temas. Hace horas, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una nueva reforma tributaria que se incorpora en la Ley de Control de Solidaridad y Control de Fondos y de Flujos de Entidades y Fines de Lucro, donde está incorporando un nuevo tributo. ¿A qué es el tributo? A las utilidades que no se han distribuido. En el Ecuador más o menos se estima que hay cerca de 30 mil millones de dólares en compañías cuyas utilidades no se han distribuido. La reforma estaría golpeando sus utilidades y el gobierno estaría pensando recaudar ahí aproximadamente unos 500 millones de dólares. Al menos así está en el presupuesto general del Estado. Se habla de una reforma que produciría al erario nacional cerca de 500 millones de dólares. Así que la primera noticia es que hoy acaba de aprobarse en segundo debate esta reforma tributaria. ¿Qué falta para que salga de la República? Que vaya donde el presidente, y si el presidente sanciona la ley, es decir, la acepte, la manda a la ejecución, se convierte en ley de la República. Y esto tendrá que pasar hasta este viernes, que se cumplen los 30 días, periodo en el cual se deben
sustanciar, conocer y aprobar las leyes de carácter económico y urgentes. Perfecto. Tema 1. Tema 2. Diga, Tema sí, 2. El IVA, moverle el IVA, cambiarle, modificarle, etcétera, es imposible, no hay fórmula. ¿Por qué? Porque ese impuesto sí nos está dando más recaudación como país, mientras que el impuesto a la renta, que debería ser el impuesto que más recaude, que más genere, que más tribute, mira tú que está disminuido. El impuesto a la renta que el país cobraba en el año 2024, o peor aún en el 2023, era mayor que lo que se está cobrando en el 2025. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era mayor y ahora es menor? La respuesta es porque las compañías cada vez tienen menor utilidades, porque a lo mejor incurren en más gastos, los costos se han disparado, los porcentajes de utilidad ya no son tan generosos como eran antes. Bueno, muchas razones. Lo que se muestra claramente es que hay cada vez menos utilidades en las compañías del Ecuador y eso redunda en que cada vez hay menos impuesto a la renta. Por lo tanto, si es que hay menos impuesto a la renta, imposible modificar, mover, cambiar otros impuestos, entre esos el IVA. Por lo tanto, se quedará este año con esta última reforma. Si es que no vienen más reformas, parecería que ya no hay tiempo. De esa manera, el IVA al 15, el impuesto a la renta sin mayor modificación y con este nuevo impuesto que lo acabamos de citar que fue aprobado el día de hoy. Perfecto, Jorgito Escobar. Sí, gracias, abogado. ¿Cómo le va, Napoleón? Un gusto saludarlo a los tiempos. Hola, Jorge. Saludos a ti. Igualmente. Ahora, vamos a las cifras y a los números, porque en el año 2024, aparte de aumentar el IVA a el 15%, también se cobraron tasas de contribución por seguridad en las diferentes empresas, las grandes y también las medianas. Esos montos han ido desapareciendo porque ya cumplieron su objetivo, ya fueron ejecutados. ¿Cuál es la alternativa que tendría el gobierno cuando hoy la proforma presupuestaria igual tiene un déficit de cerca de 4.500 o 5.000 millones de dólares? Sí, el déficit presupuestado para este 2025 es 4.600 millones de dólares. Perdón, 5.600 millones de dólares. Eso es más o menos casi un 5% del Producto Interno Bruto y eso es bastante. Siempre había una métrica a nivel mundial que decía los países no deben generar déficits superiores al 3% del PIB. Era una regla general mundial. Bueno, ahora los países se han excedido, el Ecuador ya está en el 5% y las cosas cada vez un poco más complicadas. Tema 1. Tema 2 es que el escenario es complicado, Jorge, por algunas razones. Primero, vamos en un país en el que tenemos que cerrar el bloque 43 del campo ITT. Hoy día, el Ecuador produce 169.000 barriles, 469.000 barriles de petróleo. Normalmente el país siempre ha producido cerca de 510.000, 520.000 barriles. ¿Qué significa eso? Que al día de hoy, donde todavía no cerramos todos los 211 pozos que hay en el campo ITT, ya tenemos menos producción. Cuando cerremos todo el campo ITT, el Ecuador no superará los 400.000 barriles de petróleo. Eso significará que el país va a perder cerca de 4,5 millones de dólares diarios de no producción petrolera. Recuérdate tú, Jorge, que esa fue una decisión de los ecuatorianos. Me refiero a todos los que votaron, porque yo no voté, los que votaron a favor de cerrar el campo ITT. Esos son los costos de esas decisiones, claro. Si queremos cerrar campos petroleros, si la minería que les consultaron en Quito o en el Azuay y dijeron que no, pues ok, pero tienen que saber que de algún lado se paga la factura. En este caso, la factura se estaría pagando vía mayor recaudación tributaria. Y dos, cuando vemos la proforma, vemos que los gastos no pueden bajar. Tú ves que los gobiernos han tratado, y sobre todo ha tratado de disminuir algunas desincorporaciones, algunos reajustes, etcétera. Y la nómina de este año subió respecto al año anterior. Es 10.300 millones de dólares la nómina del sector público. ¿Por qué? Porque en el escalafón del sector público, aunque no se contrata ningún nuevo funcionario público, la nómina sube. Porque sube el escalafón. Antes estaba en categoría 3, luego pasa a categoría 2, luego sube a categoría 1, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene mayor remuneración. Resumen, Jorge y amigos, el país tiene una coyuntura muy, muy compleja donde
Los gastos cada vez son mayores, nos desbordan, los ingresos tributarios ya estamos a full, ya no hay más de dónde. Y los otros ingresos, que son los petroleros o mineros, cada vez están en picada por decisiones sin consultas, y eso sí, vamos a decir, no de gobernantes de turno, sino de los ciudadanos que en algún momento decidieron que se cierren campos petroleros y que no haya producción minera. Claro, entonces un poco la pregunta era, Napoleón, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? Porque no guarda sin déresis que sea dispuesto en esta primera instancia la notificación de al menos 5.000 servidores públicos a través de la figura de la supresión y que tengamos un aumento en la nómina de la burocracia, porque ese monto que ahora subido a 10.000 y pico de millones de dólares, antes no pasaba de los 9.200 millones de dólares, era el 35% del presupuesto general del Estado. 9.600 millones de dólares al año, 10.300 millones en esta. Y como dices tú, hemos supuestamente desincorporado cerca de 5.000 funcionarios públicos, pero la masa salarial es mucho más fuerte. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el Ecuador? Cerca de 700.000. Si tú desincorporas 5.000, eso es muy poco, eso es pequeño. Eso no nos abastece, realmente no nos da todo lo que necesitamos para salir adelante. ¿No? Tema 2, pero tú me decías, ¿y entonces qué hacer? Mucho que hacer. Mira, tenemos que decidir como país si es que vamos a invitar a inversión extranjera o no. Pero ya seriamente, a ver, tú, Jorge, ¿estás de acuerdo? Yo, Napoleón, estamos de acuerdo. Usted que me escucha está de acuerdo. Pero digamos de una vez y ya no cambiemos. Porque lo que pasa es que en el mundo, en el exterior, nos ven a los ecuatorianos como mentirosos, como personas y como gobiernos, como país que no sostenemos nuestros compromisos. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos inversión extranjera? Ya, digamos que sí o que no. O en algunas áreas sí, en otras áreas no. Pero en las que decimos sí, ya seamos serios, invitemos a la inversión extranjera, pidamos capitales del exterior, que hagan industrias, empresas y que generen más riqueza. Si no generamos más riqueza, el país no sale. Segundo, definamos el rol del Estado. Tenemos un Estado petrolero con Petroecuador, un Estado que hace carreteras, puertos, aeropuertos, etc. ¿Queremos seguir teniendo carreteras estatales o llevamos a un proceso de delegación? Como son concesionadas, las carreteras de toda la provincia del Guayas son concesionadas, las de Pichincha son concesionadas, pero por ejemplo las de Manabí ninguna, o las de Esmeraldas ninguna. Esto no puede ser, no puede haber una provincia A por provincia B. Tenemos que llegar a unificar criterios de esto. Concesión carreteras, vamos a suponer que estamos de acuerdo, lo concesionamos. Lo mismo con puertos, con aeropuertos, es decir, el Estado ya no puede tomar muchas actividades exteriores como las viene teniendo. El país realmente está en una coyuntura muy débil. Yo diría, Jorge, y espero no equivocarme, o mejor dicho, espero equivocarme por el bien de mi país, es que es un momento tan crítico que donde el Ecuador comete un error, sería no un resbalón, sino una caída durísima, porque no tenemos hoy día acceso a mercados internacionales ni créditos de gobierno, sino que estamos de alguna manera unidireccionalmente comprometidos con los fondos o las ayudas que nos puede dar el Fondo Monetario Internacional y ninguna otra opción. Bien, son las 17:47. El abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, está aquí en el diálogo de la tarde. Michelle. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera evidentemente hablar de la economía en el Ecuador. No estamos yendo muy bien. ¿Por qué es tan importante estos ajustes tributarios? ¿Y por qué le pregunto? Porque cuando nosotros hablamos a cada rato de estos ajustes tributarios es básicamente formas que nos sacan más impuestos y la gran mayoría de personas no quieren pagar impuestos porque todo está más caro, el acceso al trabajo pleno en general tampoco es muy fácil aquí en el Ecuador en comparación a otros países. ¿Por qué están haciendo este ajuste? De verdad es importante. ¿Y por qué no nos estamos enfocando en una métrica que yo creo que económicamente nunca se habla mucho, que es el poder adquisitivo? Parecería que todos los gobiernos van pasando y lo que les interesa es mermar el poder adquisitivo y lo que importa es, en cambio, cuánto a fin de mes las personas pueden, por ejemplo, guardar o cuánto también las personas pueden comprar, o sea, generar más poder adquisitivo en general. Déjame hacer un ejercicio académico contigo para que los canales que nos escuchan nos entiendan. Yo te pregunto algo, Michelle, y te saludo. ¿Tú pagas impuestos? ¿Sí o no? Lamentablemente sí, todos pagamos impuestos.
Tú me has contestado correctamente. Y el amigo que nos está escuchando y me contestó y me dijo, no, yo no pago, se equivoca. Todos pagan impuestos. Muchos me dicen, yo no llego a pagar impuesto a la renta. Le digo, ok, no paguemos la renta porque no estás llegando, no gana más de $12,000 en el año. Sí puede ser, todos los que ganan salario básico están exentos de pagar impuesto a la renta. Pero eso no significa que no pagan IVA. Cuando compran una gaseosa, pagan IVA. Y si compran una camisa, ropa, unos lentes, un reloj importado, ahí está el IVA, ahí está el ICE, ahí están aranceles, etcétera. Todo el tiempo se paga ahí IVA, todo el tiempo se paga IVA. Y todo el tiempo se pagan otros impuestos. Es decir, lo que tú nos has dicho es correcto, Michelle, todos pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, este es un problema de todos, ¿no? Porque cada vez que haya menos plata en el erario nacional, habrá más impuestos y mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos, ¿correcto? Por eso es importante que todos, si no dominemos, entendamos qué es los impuestos en nuestra vida. Tema 2. Y los ciudadanos dirán, bueno, ¿y yo para qué me meto a entender cuánto pago impuestos? No, para una tarea, para que usted exija a sus gobernantes nacionales, subnacionales, seccionales y hasta de unidades públicas, exíjales que hagan bien las cosas. Mire, usted paga impuestos municipales al municipio. Yo voy a hablar como quiteño, yo le pago impuestos al municipio de Quito. Y muchos ciudadanos que nos escuchan de Guayaquil, de Machala, etcétera, pagan en sus ciudades, que también son impuestos. El predial, el 1.5 por mil, la patente municipal y bla, bla, bla. La pregunta es, ¿nos ocupamos de que los alcaldes gasten bien esos fondos públicos o somos cómplices, Michelle, del malgasto que hacen los alcaldes en farras, fiestas, algazaras y reyertas, contratando cantantes, artistas, bailarines y lo demás? En una noche se nos van millones de dólares y no nos quedó nada en la municipalidad. Si es que usted me contestó esa pregunta, que me está escuchando, querido amigo, como que sí, usted es parte de eso, entonces también es parte del problema, no se queje. Pero si usted es un ciudadano más consciente y está pensando en que no hay que permitirle que el alcalde de su ciudad no gaste en estas cosas y exigirle que más bien gaste en salud, en atención 1 y 2, en prevención médica, en bibliotecas, en canchas deportivas. Entonces esto cambia el concepto. Entonces, para eso sirven los impuestos, para que usted sepa el esfuerzo que está haciendo y ejerza la presión ciudadana que un ciudadano responsable hace a sus gobernantes de turno. Esto es lo más importante. Y 2, que sepa que finalmente, si un país no tiene más recursos naturales, y eso es lo que le está pasando triste y peligrosísimamente al Ecuador, cada vez tenemos menos recursos naturales, menos explotación petrolera, menos inversión extranjera en minería, entonces cada vez tendrá que haber más impuestos. Te doy un dato, Michelle, para que no te asustes. No digo que el Ecuador va por ese camino, pero te quiero comentar hasta dónde llega el camino. Brasil, el año 2023 entró en tal problema de recursos públicos que subió el IVA. Y la tarifa del IVA en Brasil el día de hoy es 27%. Como en Colombia es el 19%, como en Perú es el 18%. ¿Sí? Por lo tanto, no hay todavía proyectos para que llegue el IVA. Pero les quiero comentar a todos que otros países que llegaron a problemas más agudos tuvieron que llegar a tarifas de IVA supremamente altas porque no hay otra forma de obtener recursos, sino que es con el esfuerzo fiscal. He ahí el tema. ¿Cómo hacemos para no tener más? Estar pendientes de la Casa Grande, que los ciudadanos se involucren en la administración del municipio, de la junta parroquial. Mira, en el país tenemos cerca de 4.700 juntas parroquiales. Todo ese gasto más o menos representa 1.800 millones de dólares, y los municipios 8.000 millones de dólares, y el IES 10.000 millones de dólares. Y nadie nos ocupamos de la cosa pública. Yo vivo en la junta parroquial X. Lo mínimo que debo hacer es pedirle al presidente de la junta parroquial que rinda cuenta. Oiga, ¿qué gastó la plata? Al alcalde, oiga, deje de gastar. Ahí hay un alcalde de Machala, no recuerdo ni el nombre, pero es público que él ha gastado en fiestas, artistas, etcétera, y la ciudad no tiene agua potable. Esto es intolerable, pero eso es responsabilidad de los corresponsabilidad. Malos gobernantes, muy malos ciudadanos que permiten, solayan o aplauden este tipo de malgastos. Qué terrible. ¿Cómo está, abogado? Es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? La verdad es que me gustaría quedarme ahí, en ese andarivel, porque justamente usted tocó el ejemplo más claro, ¿no? Una ciudad como la capital Orense, ¿sabes cuál es la cobertura en agua potable de los ciudadanos? 43%. No, la verdad.
43% más o menos. Eso es lo que tiene en cobertura. ¿Y cómo puede alguien gastarse 3 millones de dólares? En otro momento aterrizamos justamente el análisis de aquello, ¿no? Porque siempre los ciudadanos, los comunicadores, los analistas apuntan siempre, ¿no? El nivel de gobierno central, dejando de lado este aspecto importantísimo que usted anota, Napoleón, que es el hecho de que los recursos anuales del presupuesto general del Estado se van pues en los 3 niveles de gobiernos que paralelamente son parte de la estructura administrativa, ¿no?, de nuestro país. Me refiero a prefecturas, los 221 GACs municipales, ya se incorpora el 222 y por supuesto las 843 juntas parroquiales rurales que hay en total en el Ecuador. En todo caso, después analizamos ese tema en otro momento, porque la noticia del día es justamente la aprobación en segunda de este marco legal, y yo creo que los ecuatorianos requieren algunas precisiones. Ayúdenos usted precisamente a irlas verificando, ¿no? Porque, por ejemplo, no en lo que tiene que ver con esta ley aprobada en segunda, la ley de transparencia social, había cuestionamientos que se ubicaban en el hecho de que precisamente pues se hablaba de que se advertía de que el proyecto iba a crear, ¿no?, 2 nuevos impuestos, que se castigaba con un impuesto a las empresas que deciden reinvertir sus utilidades para hacer crecer los negocios, ¿no? Eso se decía desde quienes estaban en desacuerdo esta tarde en la legislatura, pero en cambio, desde el bloque oficialista de ADN, se negaba de que estén implementando nuevos tributos, se justificaba la obligatoriedad de que las empresas paguen un impuesto sobre sus dividendos. ¿Cómo realmente queda de acuerdo pues a lo que se aprobó? Y interesante la pregunta, y déjame decirte que ¿cómo queda? A ver, queda 2 tributos. Uno que existía, que es las utilidades cuando se distribuyen, antes tenían un costo total del 14%. Hoy con la reforma, cuando se distribuyen, insisto, pagan el 12%. Así queda. Un tributo a la distribución de dividendos del 12%, flat. Lo retiene la compañía, ya ni se le dice al socio que pague, sino la compañía hace la agencia de retención. Pero eso había, y lo que han hecho es modificar, cambiar, y es más, hasta reducir en algo, un poquito, pero reducir la tarifa. Pero lo que sí se crea nuevo es un impuesto por no distribuir dividendos. La ley te pone ahora un reto. Si una compañía genera utilidad, tiene que o distribuir y pagar el 12% que conversamos anteriormente, o sea, distribuir y pagar el 12%, decía, o capitalizar y no pagar nada. Pero para eso tienes que capitalizar. Si no tomas ninguna de esas 2 decisiones, distribuir o capitalizar, entonces pagas un impuesto por la no distribución de dividendos, que va desde el 0,75 al 2,5%. Y sobre eso es lo que el gobierno espera recibir, cerca de $500 millones a fin de año. Es más, ya está presupuestado. En el presupuesto del 25 se habla de este ingreso adicional. Yo no creo que lleguen a $500 millones. No es todo lo que el gobierno espera que estén utilidades acumuladas se pueda cobrar. Pero más allá de eso ¿este impuesto es correcto? No, me parece que la ley no está siendo justa. ¿Por qué? Primero porque hay un aforismo que dice, la ley rige para el futuro, para lo venidero, para el futuro, no para el pasado, nunca. ¿Sí? Y en esta ley lo que está diciendo es que todas las compañías que no distribuyeron utilidades en julio del 2025, entonces tienen que pagar. Entonces muchos dicen, pero no distribuye porque no había la ley. No sabía de esta ley. ¿Cómo va a distribuir si nunca tuve la oportunidad de decidir? Porque la ley está saliendo ahora y me está poniendo una obligación que debía haberla cumplido supuestamente en julio de 2025, y por lo tanto ahí sí hay no solo un efecto de darle efecto retroactivo a la norma, sino de redactar una ley con efecto antedatado. Y eso sí, realmente carece de toda validez jurídica. Y ya vemos que sobre las leyes que ha mandado el gobierno han habido muchas demandas de constitucionalidad ayer mismo, ¿verdad? Y ya vemos que precisamente no se tiene un equipo jurídico por parte del gobierno muy expedito que sostenga estas leyes que están siendo de alguna manera medias mal armadas, por decirlo menos. Pero en el fondo volvemos a lo mismo. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué? Déjame contestar. ¿Por qué no tenemos plata? Porque ya podemos poner bonos del gobierno ecuatoriano en recursos internacionales. No podemos poner. Nuestro riesgo país nos hace imposible poner este bono. ¿Algún gobierno del exterior nos quiere prestar plata? No nos quieren prestar plata. El Fondo Monetario dice que nos puede prestar, pero que hagamos estos ajustes fiscales. Es decir,
Nuevamente estamos en la misma lógica. El país está complicado y no hay otra opción que meter a la brava una reforma tributaria para sacar algo de plata y volver a cubrir un déficit fiscal que, como lo hemos conversado, está en 5.100 millones de dólares, que las cosas no han cambiado. ¿Y qué me preocupa? Que esto no es estructural. Esto no es armar un país a 20, a 30, 40 años, sacar a nuestra nación Ujú. y que vaya creciendo. Es tapar un hueco. Es, hoy día hay un incendio, vamos con esto rápido a apagar el incendio, pero no hay plan, no hay estructura, no hay idea, no hay plan nacional de desarrollo. Es lo que nos Claro, estresa. ese es el Mientras no grave, tengamos un plan, esto es solo tapar huecos. por supuesto, ese es el gravísimo problema, no ver justamente el problema de una manera estructural, ¿no? Y vamos a seguir con esto y más allá de todas estas iniciativas, porque yo estaba mencionando, ¿no? Las, lo que se puede avisorar positivamente para el Ecuador en lo que tiene que ver con concreción de nuevos acuerdos comerciales que van a posibilitar crecimiento de producción para poder cimentar esas exportaciones. Eso significa tributo, trabajo para la gente, ese es un tema a largo plazo, ¿no? Pero si vamos a seguir con estas medidas parches, realmente no vamos para ningún lado. Napoleón, agradecerle muchísimo por este tiempo. Ya habrá espacio para hablar de ese otro tema que yo creo que también amerita el debate nacional de todos los sectores, ¿no? Ir delineando esa verdadera agenda país en base a esos temas de fondo, ¿no? Con el mayor gusto, siempre. Solo déjame terminar con algo. Hay otros países como Perú que mira que tienen, un peruano me decía esto, nosotros tenemos 5 presidentes presos en la cárcel, 5. Uno preso en su casa, Kuczynski. Decía, otro preso en el infierno, se refería a Fujimori. Y decía, otro preso en el olvido, que es Alan García, el que se mató. O sea, nosotros tenemos 6 o 7 presidentes presos en la tierra, en el infierno, en el cielo o en cualquier otro. Pero la inversión extranjera no para, porque la justicia es seria, porque el país no cambia, porque el Banco Central es sólido, porque las instituciones son fuertes. Solo te doy este dato para despedirme. En Perú el año anterior llegaron 14.000 millones de dólares, 14.000. A Ecuador no llegaron ni 400. Es ahí la gran diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Napoleón, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por Saludos. este tiempo. Muy buena tarde con todos. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Ahí está el analista en temas tributarios, Napoleón Santa María. Saludamos a Wendy Quinde. ¿Cómo vamos, Wendy? Qué gusto. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Buenas tardes. Contigo, con todos nuestros compañeros que están justamente en el panel. Y también a toda la audiencia que está en la 98.9 FM y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Por supuesto, abrimos el espacio a los mensajes publicitarios y recomendaciones. En Brisas de la Perla 2 hemos pensado en todo para que vivas bien. Tenemos 5 modelos de casas y dos departamentos. Brisas de la Perla 2, que está ubicada estratégicamente en la ciudad, junto al puente que une Guayaquil con Daule y San Borondón. Escríbenos a @Brisas de la Perla 2, proyecto desarrollado por Prozonas S.A. Recordarles que en Cavalieri la elegancia es un arte. Trajes importados confeccionados a la medida y un servicio impecable en reparaciones de ropa y calzado. Visítalos en Carey Norte y Centro Comercial San Borondón Plaza. Cavalieri, estilo que trasciende. ¿Buscas una proteína real y saludable? Atún Real es la opción perfecta, sin hormonas ni adulterantes y además lleno de sabor. Añádalo a tus comidas y siente cómo hace tuntún tu corazón. Atún Real. Es hora de invertir en la pickup que redefine el poder y la eficiencia. La Chevrolet D-Max, con su gran potencia y rendimiento comprobado, es el vehículo ideal para cada desafío. En Induauto te lo ponemos fácil. Págala desde el mes de octubre y plan flexible de 72 meses plazo. No dejes escapar esta oportunidad de tener la pickup que siempre soñaste. Acércate hoy a tu agencia Induauto en Guayaquil y descubre todos nuestros beneficios. ¿Quieres transformar el ambiente de tu empresa desde el primer instante? ProHigiene es la empresa líder en aromatización profesional, creando experiencias memorables con fragancias diseñadas para oficinas, escuelas, clínicas, hoteles y más. Y eso no es todo. También ofrecemos soluciones integrales para baños y pisos, garantizando ambientes limpios, frescos y seguros los 365 días del año. Solicita tu demostración gratuita al 095-925-3211 o también visitando www.prohigiene.com. ¿Y tú ya elegiste conectarte mejor? Elige CNT, Internet fijo, el único con compartición 1.1. Tu Internet solo tuyo en cada fibra. Desde $12.70 más impuestos por 8 meses. CNT, Ecuador,
Elige el futuro. ¿Sabías que los ecuatorianos creamos nuestro propio deporte? Y hoy todo el país lo va a conocer. Presentamos a la Liga Nacional de Ecuavóley. Banco Guayaquil, orgulloso patrocinador oficial. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Vamos a una breve pausa. No sé qué te recordarles que se pueden informar minuto a minuto, segundo a segundo del acontecer nacional e internacional en nuestras cuentas en @Radio I99 en Facebook, Instagram, en X y en TikTok. Volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Ponemos todo a punto para la segunda edición de Diálogo por el Futuro 2025. El viernes 19 de septiembre de 9 a 1 de la tarde analizaremos en el Salón Escobedo del Hotel Trip by Wyndham los grandes temas nacionales con panelistas y expertos en materia de seguridad, desarrollo económico, reformas estructurales. Más información, @Radio I99. En Brisas de la Perla tengo todo en un lugar maravilloso. Tu casa y comida en la ciudad. Aquí en Brisas tengo todo y mucho más. En Brisas de la Perla 2 hemos pensado en todo para que vivas bien. Tenemos 5 modelos de casas y 2 de departamentos, ubicada junto al puente que une Guayaquil con Daule y San Borondón. Aquí en Brisas tengo todo y mucho más. @Brisas de la Perla 2. Desarrollado por Prozonas S.A. Tía es la cadena de almacenes más cercana. Desde hace más de 63 años llevamos ofertas innovadoras y promociones para las familias ecuatorianas a todos los rincones del país. Tía, calidad, variedad y economía. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Les cuento algo que seguro no sabían. La semana pasada, mientras planificaba mi viaje a Europa, descubrí que para tramitar la visa necesitaba un seguro de viaje. Me puse a averiguar y sorpresa. Mi American Express de Banco Guayaquil lo incluye. Viajar con American Express no solo es cómodo, también es seguro. Tengo cobertura para recorrer mis destinos favoritos con tranquilidad, sabiendo que estoy respaldada por mi tarjeta. Lo que sigue es viajar segura con mi American Express. Con la fibra óptica de CNT, eres una bala. Este plan trae todo lo que necesitas. Hipervelocidad con 100 megas, llamadas ilimitadas a los números fijos CNT, seguridad con el antivirus y control parental, y acceso a todas las series y películas de CNT Play. Pídelo por $24,74 más impuestos en nuestras agencias o al 1-800-100-100. Precio promocional por un año. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Es tiempo de ganar con Happy Time. Cada semana puedes llevarte gift boxes, recargas de gasolina y gift cards de $2,500. Solo acumula $50 en productos participantes. Entra a happytime.pharmacies.com.es, canjea tus cupones y duplica tus millas LATAM Pass para todo lo que necesitas. Ahí está Pharmacies. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos.
Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. 18 horas con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, nos escuchan en todas partes del mundo las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Relaudio en www.i99.com.es. Recomendaciones a esta hora. Incorpora atún real a tu dieta 2 veces por semana y disfruta de sus beneficios. Proteína de calidad, sin químicos y con un sabor que te hará que tu corazón lata. Tun. Atún real. Elige jugar sin lags, elige cero interrupciones cuando ves tus pelis, tiktokeas o navegas. Elige CNT Internet fijo, único con compartición 1.1. CNT, Ecuador, elige el futuro. ¿Sabías que hay un deporte que se juega en las canchas de todo el país? Y ahora va a sonar más fuerte que nunca. Presentamos a la Liga Nacional de Ecuavolley. Banco Guayaquil, orgulloso patrocinador oficial. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Continuamos con más en el estudio. Eduardo, Alberto, Jorge, Michelle. Con truenos y con todo aquello realmente. Con tacos. Parece que es todo un bailoteo. Ya en breve vamos a estar con nuestra siguiente entrevista, ¿no? Así es. Y hablando hasta que venga nuestro siguiente entrevistado, yo tengo noticias en sí de la audiencia de El Mayo Zambrana, que es justo Zambada, El Mayo, que fue el cofundador del cartel de Sinaloa, conjunto con el Chapo Guzmán, que fue justo la audiencia el día de ayer, que me parece una audiencia extraordinaria, donde el Mayo Zambada se declara como culpable. Sin embargo, el abogado de Zambada mencionó que esto no era un acuerdo de cooperación y que el señor Zambada no está cooperando y no va a cooperar para nada con el gobierno de Estados Unidos ni con otro gobierno. Ahora, alias El Mayo mencionaba que estaba pidiendo que la población de Sinaloa se mantenga en calma, actúe con moderación y evite la violencia. Y por otro lado, la fiscalía como tal en Brooklyn simplemente ya descartó la pena de muerte para no solamente El Mayo, sino también para Caro Quintero, que Rafael alias Caro Quintero era el criminal vinculado inclusive al asesinato y tortura de Kiki Camarena. Entonces no les van a dar pena de muerte a ninguno de los dos. O sea, que se pueden entregar y que no va a pasar nada. Eso para algún otro líder no mafioso que hay por ahí, se puede entregar y al final, si habla y dice la verdad ante la justicia, va a poder, ¿cómo le puedo decir? Ante la justicia norteamericana, pues que ha traficado con drogas, va a poder, pues quizás alivianar un poquito más la pena. No, pero bueno. Sí, y también hablando un poquito de un párrafo de Los Angeles Times, mencionaba que El Mayo, a comparación de El Chapo Guzmán, era considerado el estratega y negociador del cártel. Y los fiscales han dicho que también estaba involucrado en actos de violencia e incluso El Mayo en algún momento llegó a ordenar el asesinato de su propio sobrino. Perfecto, porque sí, fue terrible. El Mayo, la familia Zambada es terrible, es terrible. Bueno, ya está con nosotros el experto en temas de derecho internacional, pues y también director para las Américas desde Washington. Mire que usted está hablando de Nueva York, desde Washington, Daniel Noroña, amigo mío, pues de tantos años, que ya ha estado aquí algunas veces en el programa. Pudimos estar aquí justamente en Guayaquil, lo tuvimos en algún momento, y pues es un gusto y un placer poder estar contigo, Daniel. Vamos a hablar de algunos temas. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todo el mundo. Así es. Daniel, cuéntanos un poquito sobre el tema del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el Ecuador. Cuéntanos un poquito qué se está haciendo y qué están haciendo desde Amnistía Internacional. Tú representas y has estado, pues ya en algún tiempo has estado aquí tratando con gente pues que ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos. Es importante darle chance y que la gente sepa que tiene derechos que deben de ser protegidos. Cuéntanos un poco. Claro, bueno, buenas tardes de nuevo a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo. A ver,
El informe del Departamento de Estado de Derechos Humanos es un informe que está mandatado por la Ley de Cooperación Internacional, específicamente por su sección 502. Este es un informe mediante el cual el Congreso de Estados Unidos le exige al Departamento de Estado que realice una evaluación de aquellos derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces, este es un pantallazo, básicamente un análisis que realiza el Departamento de Estado para alguna manera entender la realidad de los países con los cuales Estados Unidos mantiene una relación, o básicamente también para permitir de alguna manera conducir la cooperación que se brinda en diferente materia. Sobre todo, este informe es un mecanismo para que tanto los legisladores de Estados Unidos, tanto congresistas como senadores, se informe de la situación de un país en específico, y eso a su vez después les permita exigir algunas condicionalidades en la cooperación que se va dando. A raíz de este informe o complementariamente a este informe existen otros mecanismos de condicionamiento a las cooperaciones que brinda el gobierno federal de Estados Unidos a los distintos países. Eso en líneas generales. Ahora, ¿qué pasa? Este es un informe que usualmente es bastante, un proceso muy mecánico de alguna manera. La ley ya contempla cuáles son las secciones que deben estar y qué es lo que se debe contemplar. Sin embargo, para muchos grupos de derechos humanos aquí en Estados Unidos, entre ellos Amnistía Internacional, su sección de Estados Unidos, que es a la cual yo represento, nos preocupa mucho el uso que se está dando, el uso político que se está dando a este informe. Según un reciente reporte de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, NPR por sus siglas en inglés, existe una reducción del 73% del informe a comparación del año pasado. En ese sentido, lo que nos preocupa es que existe una omisión significativa de algunos hechos. Existen unos casos muy notorios, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde justamente el informe del Departamento de Estado menciona que no existen violaciones de derechos humanos y que de alguna manera no se han reportado grandes casos de violaciones de derechos humanos, lo cual es bastante notorio que no es así. Amnistía Internacional ha reportado varias violaciones en El Salvador, especialmente, por ejemplo, en este año hemos nombrado ya 3 personas como prisioneros de conciencia, que es una categoría que tenemos en Amnistía para aquellas personas que están sufriendo unas detenciones por motivos políticos o por motivos del ejercicio de su activismo. Y obviamente desde la asunción del presidente Bukele hemos observado con mucha preocupación el deterioro de la calidad de los derechos humanos y de la protección de los derechos en el país. De igual manera, nosotros también observamos, en cambio, a contraparte, una lectura diferente en el caso de Brasil. Por ejemplo, en el caso de Brasil que estamos observando, ahí estamos observando que en cambio se hace una referencia muy grande a una supuesta violación a la libertad de expresión a través del sistema judicial de Brasil. Aquí el problema que nosotros estamos encontrando es que existe una distinción entre cómo el gobierno de Estados Unidos está analizando la libertad de expresión frente a los estándares constitucionales protegidos de Estados Unidos, vis a vis a los estándares internacionales en la materia, que sí tienen un estándar más alto para decir, ok, esta es una limitación a la libertad de expresión. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo como Amnistía Internacional, es que este tipo de informes, cuando se usa de una manera política, lo que está haciendo es retirando la credibilidad a Estados Unidos como un país socio para la protección de los derechos humanos a nivel global, y lo que esto puede generar en realidad es más caos en el sistema, porque además estos informes son muy importantes no solo para los temas de cooperación, pero estos informes también permiten a que muchas personas en los procesos migratorios de aquí en Estados Unidos puedan presentar esto como evidencia, y esto de esta manera entonces permite construir los casos de asilo en estos procesos.
Perfecto. Daniel, yo tengo una consulta más y de ahí voy a pasar con mis compañeros. Y pues aprovecho de mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Ricky Está, que nos está escuchando, pues que te mando un fuerte abrazo también, que pues es fanático pues del tema de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres pues y la protección a las mismas. Te pregunto algo, Daniel, y es en específico. Este informe no tiene una fuerza vinculante como tal, no tienen este tipo de informes. Amnistía Internacional como tal se dedica más que nada a analizar pues el tema de las violaciones de los derechos humanos. Cuéntanos un poco respecto del tema, porque la gente muchas veces va a decir, no, pero es que esto de aquí dice y esto es una ley, prácticamente, y no es así, porque para eso tiene que ser parte del sistema de derechos humanos. Cuéntanos un poco respecto del trabajo que se hace y también al mismo tiempo ¿qué opinión te merece el tema de la utilización de este informe como una base prácticamente, base legal prácticamente? O sea, ya, es ley, doctrina, constitución y vamos también con un poco de las fuentes del derecho y este informe. Prácticamente así funciona. Cuéntanos un poco. No, a ver, cuando nosotros tenemos este tipo de instrumentos como son los informes o los reportes, que pueden venir de distintas maneras. A ver, el derecho internacional de los derechos humanos es una fuente de derecho que nace a través de los tratados internacionales de derechos humanos, que son por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos serían como estos tres tratados, que son los tres principales, se le denominan la Carta Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, estos, además de otros tratados internacionales y regionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, son lo que formulan corpus juris, este cuerpo normativo internacional legal de donde nace, de cuál es la fuente de estos derechos. Ahora bien, estos informes lo que prácticamente nos permiten hacer es un acercamiento y un monitoreo de lo que está pasando en cada país. En este sentido, este informe específicamente, el del Departamento de Estado, lo que permite es realizar un acercamiento diplomático por parte, obviamente, de un gobierno importante, de un gobierno que tiene una presencia notable en el escenario geopolítico mundial, y que influye de distintas maneras y que sirve como fuente para muchas organizaciones. Nosotros desde Amnistía hemos utilizado parte de esta información, obviamente en años anteriores también la hemos cuestionado. No obstante, nosotros usamos o se usa parte de estos informes también para nuestros propios análisis. Y no solo estoy diciendo de Amnistía, por ejemplo, también hay otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se nutre mucho de esta información, o también nuestra organización hermana como Human Rights Watch, o también otras organizaciones, por ejemplo, como el Centro del Estudio y la Justicia Internacional, CEGIL, entre otras. Entonces, sí creo que es un informe muy comprensivo. Entonces, es preocupante cuando se utiliza de una manera no adecuada y que no refleja la realidad que es presentada no solo por grandes organizaciones como Amnistía Internacional, pero sobre todo por organizaciones de base que operan en los territorios. Perfecto, Daniel. Continuamos con Alberto Quintana Vera. Claro, le escuchaba a Daniel algo muy puntual, ¿no? Y voy a precisar la pregunta justamente ahí. Esa utilización, puede utilizarse el término antojadiza, utilización de la información cercenada, no completa, de un lado o de otro lado, con un interés o con otro interés, definitivamente puede generar problemas, no tener claridad en el asunto. Y colijo, ¿no?, que cuando se refería a esto de la utilización política, era el nivel de afectación que puede tener una colectividad. Hablemos de la latina en general, ¿no? Hay muchos países que, por la violencia que hay en nuestras naciones, muchos compatriotas, muchos hermanos de los países vecinos, pues no buscan esta posibilidad del asilo allá en los Estados Unidos, pero también es notorio, ¿no?, que ha habido un abuso de aquello. ¿Cómo sintonizarnos en el punto exacto, en ese punto en el cual precisamente una información efectiva permita que las autoridades del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos puedan analizar cada caso, ¿no?, de quienes pues requieren ese tipo de asistencia? No, muchas gracias por la pregunta. A ver,
Este tipo de informes justamente lo que nos preocupa es que esta utilización parcial o esta utilización no reglamentada puede traer estos problemas de no presentar la realidad de los países. Y hay que dejar una cosa muy en claro. No existe un abuso del derecho de asilo. El derecho de asilo es un derecho humano que todos tenemos, todas las personas acceso a. No solamente está reconocido en el caso del hemisferio occidental en el Convenio Internacional de Derecho al Refugio, pero también, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre está reconocido el derecho del asilo, como también en la Convención Americana. Entonces, sí es difícil cuando este tipo de informes no presentan la realidad de los países. Entonces, las personas que acceden a los procesos de asilo tienen que superar mayores barreras para que sean justamente procesos que sean justos y que los determinadores, que en este caso son los jueces migratorios que dependen del Departamento del Interior de Estados Unidos, puedan tomar las decisiones en base a hechos concretos. Por lo tanto, esta utilización antojadiza de alguna manera lo que hace es cercenar esa posibilidad. Lo que está haciendo es cortando las pocas oportunidades que las personas pueden tener en sus procesos de refugio. Y hay una cosa que tener en claro: los procesos de refugio en Estados Unidos no son procesos cortos. Hay personas que, por ejemplo, pudieron haber ingresado en 1995 y todavía tienen procesos abiertos. Correcto. Entonces, justamente cuando este tipo de documentos no reflejan, es más difícil que estas personas puedan tener un proceso justo y que puedan justamente permitir que las autoridades conozcan el caso completo. Nosotros, por ejemplo, desde Amnistía Internacional tenemos un proceso donde acompañamos a estas personas a través de una figura que se llama los especialistas de país, que son personas voluntarias, miembros de nuestro movimiento, que acompañan a estos procesos y presentan nuestros informes que hemos realizado sobre país o sobre alguna situación en específico. Entonces, eso ya es una fuente que ayuda, pero claro, no todas las personas tienen acceso a eso y no todos los abogados saben que tienen esa posibilidad. Entonces, que un informe de esta manera presente estas limitaciones es muy preocupante. Claro, son insumos adicionales muy valederos. Gracias por contestar mi requerimiento, Jorge Escobar. Gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido al Diálogo de la Tarde. Un poco yo quería hablar del informe que sacó Amnistía Internacional el año pasado en torno a los hechos que se han venido suscitando durante el gobierno de Daniel Noboa, y citaban algunos hitos en torno a, por ejemplo, los criterios que se han aplicado en el conflicto armado interno, también en su momento la desaparición y posterior asesinato de 4 niños. Por ello hay 16 miembros de la FAE, de las Fuerzas Armadas, en un proceso judicial. En la práctica, este informe de Amnistía Internacional expone, pero no insiste o quizás condena esos hechos. Estoy hablando de cosas muy puntuales, no me he metido en el asunto de la Amazonía, los mecheros y demás. ¿Implica que ha habido una especie de violación de los derechos humanos permanente en el Ecuador, o son casos puntuales como lo explicó en su momento el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo? Muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí sí quiero ser muy claro que en mi posición, yo tengo una posición específica que se refiere al rol que mantiene el gobierno de Estados Unidos frente al Ecuador. Respecto a los temas específicos sobre el Ecuador, tenemos una representación en México, que es nuestra oficina regional, ellos son quien toman la batuta, digamos, o quienes son las personas autorizadas para hablar en este tema. Sin embargo, lo que yo puedo sí indicar de manera muy, muy directa es que en estos casos, por ejemplo, lo que nosotros ya hemos realizado es la expedición de lo que se denomina acciones urgentes, que es un mecanismo que tiene Amnistía Internacional para alertar a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos a nivel global, dentro del país, cuando se están suscitando violaciones de derechos humanos sistemáticas que están afectando a una persona en específico o una colectividad. En el caso, por ejemplo, de los niños de las Malvinas, se realizó
una acción urgente y también este año se sacó otra acción urgente respecto a desapariciones forzadas. En el mismo sentido, por ejemplo, Amnistía Internacional junto a la Alianza de Derechos Humanos y el CDH de Guayaquil, el mes anterior, en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvimos en una audiencia sobre desapariciones forzadas en el país. Entonces, nosotros ya estamos, Amnistía está registrando que existen violaciones de derechos humanos en este contexto. Nosotros, de nuevo, somos una organización que documenta, no somos una organización determinadora. Lo que nosotros mencionamos, por ejemplo, es que existen suficientes indicios para que se dé un hecho concreto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros con Amnistía somos la única organización internacional que ha insistido o que ha indicado que existen suficientes elementos de convicción para que se esté dando un genocidio en Gaza, por ejemplo. Entonces, eso, por ello sí me quisiera quedar en este sentido. Y en el caso de Venezuela, con todo lo que ha venido sucediendo desde el chavismo, ¿qué es lo que ha podido Nosotros levantar Amnistía Internacional? Y si es que ha podido entrar hemos... también, pues no, ahí lo que hace el chavismo Claro. es limitar, bloquear. Afortunadamente nosotros en el caso de Venezuela hemos podido documentar muy de cerca todas las violaciones. Es más, nosotros hace un mes publicamos un informe sobre la situación de detenciones arbitrarias, numerosas y sistemáticas en el contexto de de post-elecciones, de la represión inmesurada que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro, o el gobierno de Venezuela en este contexto, frente a diferentes grupos. Nosotros, este es un trabajo que venimos haciendo permanentemente en Venezuela. Nosotros, por ejemplo, somos de las principales organizaciones que estamos apoyando, por un lado, la misión de determinación de los hechos en Ginebra, que realiza el Consejo de Derechos Humanos, y estamos también apoyando que ya se inicien las investigaciones a través de la Corte Penal Internacional. Gracias, Daniel. Michelle. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera hablar, evidentemente, del problema de la falta de derechos humanos, no solamente en la región, sino alrededor del mundo, pero específicamente yo quisiera atar el hecho de que hay un común denominador, y yo creo que es un análisis ya muy propio. Entre menos derechos humanos, normalmente hay tasas o índices mucho más altos de corrupción. Y eso lo podemos ver también en el caso de, por ejemplo, los desaparecidos de Ayotzinapa, que sigue siendo un caso impune, lamentablemente. Y hubo 43 jóvenes desaparecidos justo en el departamento de la ruralidad de Ayotzinapa, en México, y ya ha pasado 10 años, creo que 11 años, y hasta este momento el caso sigue impune. Entonces, a mí me llama la atención cómo nosotros no vemos la necesidad de tener buenos derechos humanos, respetar los derechos humanos y al mismo tiempo generar un combate holístico contra la corrupción, como una forma inclusive de generar, se podría decir, o de sostener o poner un estate quieto al problema del crimen organizado que va creciendo desde el 2015. Gracias por la pregunta, Michelle. Creo que es muy pertinente. Yo creo que aquí tenemos que, la corrupción es un fenómeno antinatural de la buena gobernanza, como se denomina en ciertos sectores. En este contexto, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos 5 años sacó un informe muy interesante sobre corrupción y derechos humanos, que justamente menciona ahí la comisión y dice cómo la falta de controles a servidores públicos o la falta de debida diligencia en estos contextos amedrenta el Estado de Derecho y por lo tanto la capacidad que tiene la sociedad para controlar los actos del poder público. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de derechos humanos, es justamente eso, los límites que tiene el poder público. Y cuando la corrupción es tan rampante, lo que está ocasionando es que haya impunidad y haya corrupción. Y la impunidad es una consecuencia directa de cuando el Estado no tiene las suficientes herramientas para combatir distintos fenómenos que lo están afectando en la convivencia pacífica de las personas. En ese sentido, sí creo que es importante mencionar que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de los derechos de todas las personas.
Y de la misma manera, cuando estamos hablando de que un Estado está violentando los derechos humanos, es que no está teniendo buena gobernanza, no está atendiendo a sus obligaciones internacionales, que a la final son una muy buena ruta, en mi opinión, especialmente para generar política pública. Porque dentro de tus obligaciones internacionales que tienes que cumplir, digamos, si tienes una lista y tienes que decir, esto cumplí, esto ya lo generé, estás generando política pública que está atendiendo necesidades directas de las personas. Muchas personas a veces dicen, pero ¿para qué me sirve la libertad de expresión? ¿Para qué me sirve la libertad de movimiento? Estamos hablando de derechos un poco más clásicos. Esos derechos justamente son los que después me pueden servir, por ejemplo, para denunciar que está pasando algo, para hacer el seguimiento de por qué no me estás llegando agua a mi cantón o agua a mi barrio. O sea, es importante tener esta conexión de que a más corrupción, a más erosión del Estado de Derecho, existen más violaciones y viceversa. Daniel, mi otra pregunta, porque me gustó mucho que hayas tomado también el tema de Gaza, por ejemplo, Palestina, Israel, pero yo quisiera un poco hablar inclusive qué hacer lamentablemente en Gaza, porque bien o mal, Hezbollah y en general y los grupos terroristas, Hezbollah se dice, Hamas también han estado por décadas dentro de Gaza. ¿Qué hacer con esos grupos terroristas que lamentablemente un gran ejemplo es Boko Haram en Nigeria? Que Boko Haram, evidentemente no todos los musulmanes tienen una apreciación del Corán extremista. Lamentablemente los grupos terroristas, ISIS, Hezbollah, Hamas, Boko Haram, tienen una interpretación muy, se puede decir, fuera de lo normal del Corán. Y ellos generan también graves problemas de derechos humanos dentro de estos territorios. El gran ejemplo es cómo Hezbollah secuestró a 200 niñas en Nigeria, porque para ellos las mujeres no pueden ir al colegio ni pueden tener algún tipo de educación. El hecho también de que en Gaza los grupos terroristas van en contra de los derechos principalmente de las mujeres y las niñas, y parecería que no se está hablando de qué hacer con estos grupos terroristas, o también el hecho de Afganistán. Hay muchas personas que no han dicho nada porque parecería que es el gobierno que la gran mayoría de afganos quieren, pero ¿qué se puede hacer con aquella población que inclusive no pueden tener acceso a la salud? Porque claro, en la concepción de ISIS o del gobierno de turno de Afganistán, una mujer no puede ser tocada más que por su esposo, y las mujeres no pueden estudiar, entonces ni siquiera hay mujeres que son doctoras que puedan atender a mujeres. ¿Qué se puede hacer ahí? Aquí tenemos que diferenciarnos un poco en unos contextos. En los contextos donde estamos hablando de conflicto, ahí se aplican otras figuras, que es el derecho internacional humanitario, que tiene sus propias reglas. Pero en contextos, si hablamos específicamente de las obligaciones internacionales de derechos humanos, cuando hablamos de eso, quien es el principal responsable ahí es el Estado. Entonces, en todos estos contextos, si estamos hablando de grupos terroristas, quien tiene ahí la primera responsabilidad son cada uno de los estados respectivos. Empezando por ahí, en el caso del conflicto en los territorios ocupados palestinos, sabemos que el principal responsable ahí es el Estado de Israel, que tiene mucha responsabilidad en varios temas. Justamente ayer Amnistía sacó otro informe indicando la utilización de la desnutrición como un arma de guerra, lo cual es prohibido bajo el Estatuto de Roma. Ahora bien, en estos otros contextos, Amnistía ha hecho mucho seguimiento en el caso, por ejemplo, de Boko Haram, en el caso de Afganistán. Incluso en Afganistán yo quisiera decir, puedo estar equivocado, como esa es una región que no sigo bastante. Creo que somos de las pocas organizaciones que estamos considerando llamar lo que se llama un apartheid por género. Que es lo que está ocurriendo en Afganistán, que significaría que posiblemente pueden existir condiciones por ley diferenciadas
entre una persona y otra en base solo a su género. Entonces, en eso lo que nosotros hacemos es documentar. Tenemos que documentar para que justamente en el momento que de alguna manera ya exista algún tipo de estado, se puedan justamente presentar estas evidencias y que estos hechos no queden en la impunidad. Entonces, eso es nuestro rol, esto es lo que nosotros hacemos como organizaciones. Pero más que nuestro rol como Amnistía son las organizaciones que siguen trabajando en el terreno. En todos estos países que tú mencionaste, hay muchas organizaciones que siguen trabajando día a día tratando de documentar en condiciones que nosotros ni nos imaginamos. Y estos grupos, por ejemplo, estos grupos terroristas en los contextos que tienen un control efectivo del territorio, ellos se vuelven también responsables por los derechos de las personas que se encuentran ahí. Perfecto. Daniel, antes de terminar, agradecerte, pues primero todo, mandarle un fuerte abrazo que nos están escuchando también desde Argentina. Nico Sara, pues que es un gran amigo de nosotros y pues fue compañero también de la maestría, pues a quien lo queremos y le tenemos mucho cariño. Defensor también de los derechos humanos. Daniel, yo quiero preguntarte algo, saliéndome un poquito de todo el tema. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Washington en este momento? Solo rapidito, en lo que lo puedas definir rapidito en cuanto a las cosas, porque todo el mundo está hablando y quiere saberlo. Me han preguntado, me escriben y me dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas en Washington? Sí, o sea, a ver, estamos viviendo una situación irregular para lo que suele ser este país. Estamos muy preocupados por las acciones que está tomando el Ejecutivo, acciones que en muchos casos nos están marcando dentro de la Constitución y la ley. Estamos viendo muchos de actos que requieren aprobación del Congreso que no se están dando. Estamos observando, por ejemplo, el desmantelamiento de USAID. Fue un desmantelamiento que nosotros hemos cuestionado de manera muy frecuente, porque eso tiene que hacerse a través de un acto del Congreso, como por ejemplo también la posible desaparición del Departamento de Educación tiene que hacerse a través de un acto del Congreso, entre muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, hoy que regresaba de la oficina, en la estación del metro, vi un montón de soldados. La última vez que vi soldados en esta ciudad fue en las protestas del 2020, pero ahí como más o menos entendía porque sí había muchas protestas, pero incluso ahí fue muy cuestionado. Estamos viviendo una situación un poco tensa. Organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas. Existe una vilificación de las organizaciones, del activismo. Entonces sí, es preocupante que en un país que inspiró las constituciones presidencialistas y republicanas esté pasando ahora esta situación. Perfecto, agradecerte, Daniel, un placer, la verdad, tenerte esperando, pues verte pronto y que tú también pues vengas acá a Radio I99 aquí, pues que es tu casa, pues hermano. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo y pues buena suerte por allá y siga luchando a favor de los derechos de las personas, porque eso es un acto noble y es una forma de vivir noble. Un abrazo, Daniel Noroña. Wendy Quinde te manda saludos, también dice que eres guapísimo. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Daniel. Vamos. Gracias, mi querido Eduardo. Efectivamente, vamos a abrir el espacio a los menciones publicitarias y recomendaciones. Quiero decirles que en Cavalieri la elegancia es un arte. Trajes importados confeccionados a la medida y un servicio impecable en reparaciones de ropa y calzado. Visítalos en Grey Norte y Centro Comercial San Borondón Plaza. Cavalieri, estilo que trasciende. Captiva XL. Es hora de invertir en el SUV que redefine el confort, el espacio y la tecnología. La Chevrolet Captiva XL, con su diseño imponente y eficiencia comprobada, es el vehículo ideal para tu familia y tu estilo de vida. En Induauto te la ponemos fácil. Tu entrada desde $2,640 con un plan flexible, 72 meses plazo. Así que no dejes pasar esta oportunidad de tener el SUV que siempre soñaste. Acércate hoy a tu agencia Induauto en Guayaquil y descubre todos nuestros beneficios. Recordarles que en Brisas de la Perla 2 hemos pensado en todo para que vivas bien. Tenemos 5 modelos de casas y 2 de departamentos. Brisas de la Perla 2 está ubicada estratégicamente en la ciudad, junto al puente que une Guayaquil con Daule y San Borondón. Escríbeles al @Brisa de la Perla 2. Proyecto desarrollado por Personas S.A.
Y por supuesto también recordarles que si quieren transformar el ambiente de su empresa desde el primer instante, Prohigiene es la empresa líder en aromatización profesional, creando experiencias memorables con fragancias diseñadas para oficinas, escuelas, clínicas, hoteles y más. Y eso no es todo. También ofrecen soluciones integrales para baños y pisos, garantizando ambientes limpios, frescos y seguros los 365 días del año. Así que solicita tu demostración gratuita al 095-925-3211 o también visitando www.prohigiene.com. ¿Quieres saber cómo mantengo mi fuerza? Bueno, no hay ningún misterio. Proteína de calidad y para eso, nada como mis sardinas de Real. Todos saben que hacen bien y por supuesto que saben muy, pero muy bien. Sardinas de Real. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. 18 horas con 43 minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con la parte final del diálogo de la tarde. Ponemos todo a punto para la segunda edición de Diálogo por el Futuro 2025. El viernes 19 de septiembre de 9 a 1 de la tarde analizaremos en el Salón Escobedo del Hotel Trip by Wyndham los grandes temas nacionales con panelistas y expertos en materia de seguridad, desarrollo económico, reformas estructurales. Más información, @Radio I99. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Día está junto a ti en 22 provincias. Somos una cadena de almacenes con mayor presencia en el Ecuador. Visita nuestra tienda más cercana y encuentra tus productos favoritos a precios increíbles. Día, calidad, variedad y economía. Pinturas Unidas. Transforma tus proyectos de madera con los recubrimientos altos sólidos de Pinturas Unidas, ideales para lograr acabados incomparables. Te sorprenderás por el bajo olor y rápido secado en su variedad de pinturas, selladores, tintes y barnices, para las maderas que estarán en ambientes internos o externos. Recubrir tus muebles de madera con productos de calidad, pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Oigan vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio de Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. En mi último viaje tuve una escala de 5 horas. Y les cuento algo, fue lo mejor de todo. Gracias a mi American Express de Banco Guayaquil, entré a la sala VIP del aeropuerto. Me acomodé, comí delicioso, trabajé tranquila. Y es que con mi tarjeta tengo acceso gratuito a más de 1,800 salas VIP en aeropuertos en todo el mundo. Lo que sigue es disfrutar los beneficios de mi American Express. Es tiempo de ganar con Happy Time. Cada semana puedes llevarte gift boxes, recargas de gasolina y gift cards de $2,500. Solo acumula $50 en productos participantes. Entra a happytime.pharmacies.com.es, canjea tus cupones y duplica tus millas LATAM Pass para todo lo que necesitas. Ahí está Pharmacies. Con la fibra óptica de CNT, eres una bala. Este plan trae todo lo que necesitas. Hipervelocidad con 100 megas, llamadas ilimitadas a los números fijos CNT, seguridad con el antivirus y control parental, y acceso a todas las series y películas de CNT Play. Pídelo por $24,74 más impuestos en nuestras agencias o al 1-800-100-100. Precio promocional por un año. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Oigan vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí,
La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Ponemos todo a punto para la segunda edición de Diálogo por el Futuro 2025. El viernes 19 de septiembre, de 9 a 1 de la tarde, analizaremos en el Salón Escobedo del Hotel Trip by Wyndham los grandes temas nacionales, con panelistas y expertos en materia de seguridad, desarrollo económico, reformas estructurales. Más información, @Radio I99. ¿Ya vio? Ahí está poniéndose todo a punto ya para el viernes 19 de septiembre. De a poco vamos a irles dando pues algunos tips muy precisos a lo largo de nuestras programaciones diarias respecto pues a este gran evento que de alguna manera remarca también el compromiso de esta estación radial, de todo este gran equipo que lidera Eduardo Mendoza Paladines, ¿no? Siempre comprometidos con los grandes intereses del país. En estos minutos finales, hablar rápidamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha ido derivando, ¿no?, en torno a este tema que tiene que ver con el rifirrafe, ¿no?, de Estados Unidos con Venezuela. Se ha hablado pues de que justamente se incrementó el número de navíos. Eso es algo que se ha venido diciendo y se lo ha estado utilizando también como una presión mediática, ¿no? Más allá de aquello hay que precisar algo, ¿no? La intervención del gobierno de Francia resulta bastante interesante, amén de que tienen estas colonias y territorios en el área del Caribe. Ahí está pues las Islas Guadalupe, la Martinica, la Guyana Francesa, la San Bartolomé, ¿no?, que son colonias francesas. Más allá de aquello, yo veía con atención un tema, ¿no?, que tiene que ver incluso con la intervención directa del actual ministro de ultramar de la República Francesa. Me refiero a Manuel Valls, ¿no?, que es un político muy influyente, hispano-francés, ¿no?, que daba a conocer algunos detalles de por qué están interviniendo. Y esto para quienes siguen sosteniendo de que la mayor parte de los narcóticos que salen de acá, de Latinoamérica, sea de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, Bolivia o Perú, que tenían como destino el mercado estadounidense, señores, eso ya es cosa del pasado. Actualmente, ¿no?, los reportes de inteligencia dan cuenta de que los mayores alijos de drogas, de cocaína sobre todo, están yendo a Europa. Van directamente a Europa y esa es la razón por la cual incluso pues el gobierno francés está interviniendo en esta cruzada también, que de alguna manera lidera la Casa Blanca. Es un detalle no menor que cae también en momentos en que se van sumando ya hoy día. El gobierno de Javier Milei también reconocía, ¿no?, como un narco régimen al del dictador Nicolás Maduro, al de Venezuela. Se unía pues tanto obviamente pues a Estados Unidos, que impulsó aquello, igualmente a Ecuador y a Paraguay. Otro país entonces, Argentina, también los pone dentro o los cataloga dentro de esos parámetros, ¿no? Me deja pensando, sí. Que de esto aquí se viene hablando desde muchos años atrás. Y se habló que incluso aquí en Ecuador se estaba dando algo así. Lo dijo Pancho Huerta hace algún tiempo atrás, que nos habíamos convertido en una narcodemocracia. Y también en el tema, pues en Cuba, porque esa es la realidad. Cuba también ha servido para que el narcotráfico haga lo que le dé la gana. Supuesto. Ahora, lo que sí me deja pensando es, vamos a ver qué termina de pasar. ¿Será que se les meten o no se les meten? Hay una cuestión particular de... No quiero hablar de Cuba porque ahí nunca ni siquiera me he tomado la molestia de investigar, pero en Venezuela lo más chistoso es que creo que ayer o antes de ayer Maduro sacó un video de él trotando con las Fuerzas Armadas venezolanas diciendo que estaban listos para hacerle frente a las fuerzas americanas, trotando ahí a paso lento a sus 62 años el buen señor Maduro. Pero el gobierno de Maduro específicamente se ha podido mantener indiferentemente de las sanciones porque ellos lucran más que por el tráfico de estupefacientes, lucran muchísimo con las pandillas locales y el ELN en todo lo que es la minería ilegal de oro. Y generar dinero de la minería ilegal de oro
tiene más rentabilidad que el mismo narcotráfico. Entonces, y de paso es un producto totalmente legal, el oro. Yo puedo estar con un lingote de oro versus estar con un kilo de cocaína. Evidentemente el kilo de cocaína es un producto ilegal. Pero parecería que es una noticia que ya va tal vez unos 7 años que se lo ha tratado de decir y recién le están parando bola a eso. En todo caso, por eso llegó alguien a la Casa Blanca que tomó el toro por los cuernos y ha tomado las decisiones que está tomando. No, yo no creo, preguntaba Eduardo el tema de que se le meten. No, yo pienso que el tema no va por ahí. Se está ejerciendo una presión y el presidente Trump ya lo dijo hace alrededor de 12, 15 días. Ha sido muy claro. Él lo que espera es que la gente se levante. Y yo pienso que eso va a ocurrir. De aquí a mañana se levantará el pueblo venezolano, más allá de toda la presión que tiene, porque ellos tienen pues todos los controles. Pero va a llegar ese momento. Y habría también que ver qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque mientras estén cooptadas, o al menos de lado del chavismo, por allí la penetración podría seguir bloqueada. Y eso es lo que ha sucedido siempre en estos más de 20, 22 años de chavismo, desde el año 98. Entonces, yo creo que es medular, quizás, la intervención de Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, hay un grupo disidente, si hay un pelotón que decide hacerse un costado y ponerse del lado del pueblo, es quizás con lo que siempre han soñado todos los venezolanos. Pero mientras eso se mantenga bajo la tutela de Nicolás Maduro, yo creería que el asunto de la sublevación podría chocarse de nuevo con todo lo que ha venido sucediendo con el mismo Capriles, con Guaidó y compañía. Ahora, hablando de Venezuela, justo según la BBC, el 18 de agosto llegaron 8 miembros del Tren de Aragua a El Salvador, a la CECOT. Y lo particular es que uno de los criminales que llegó a la CECOT pidió que por favor le permitieran conservar sus lentes, y al llegar le rompieron los lentes de una puñetada los guardias de la CECOT. Y al llegar el tren de Aragua les dijeron bienvenidos al infierno, que la CECOT era el cementerio de hombres vivos. Ahora, lo particular del tren de Aragua es que no son unas peras en dulce, porque ellos lo que han generado son miles y miles de millones de dólares básicamente en explotar a las mujeres y niñas migrantes como para la trata y el tráfico por motivos de explotación sexual. Entonces ellos lucran del éxodo masivo de muchísimos migrantes venezolanos en la región latinoamericana como hacia Estados Unidos. Son las 6:55, señores, un tema del cual vamos a estar hablando durante todos estos días. Diariamente estaremos revisando, por supuesto, porque esto tiene impacto, no solamente allá en Venezuela, en Estados Unidos, en el Caribe, a lo largo de todo nuestro hemisferio. Gracias a todos por esta gran jornada. Va a haber, yo creo que en algún momento la CECOT se va a convertir en el Alcatraz de Latinoamérica, de América. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos. Agradeciendo. Buenas tardes. Hasta luego. A toda nuestra audiencia, al equipo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ponemos todo a punto para la segunda edición de Diálogo por el Futuro 2025. El viernes 19 de septiembre, de 9 a 1 de la tarde, analizaremos en el Salón Escobedo del Hotel Trip by Wyndham los grandes temas nacionales, con panelistas y expertos en materia de seguridad, desarrollo económico, reformas estructurales. Más información, @Radio I99. I99 presentó Diálogo de la Tarde, bajo la dirección del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.